tal? Bienvenidos a SQL DB Team. En esta ocasión aprenderás cómo insertar de forma masiva información a nuestras tablas en SQL Server de una forma muy práctica y sencilla, con tan solo 5 líneas de código. Así que quédate con nosotros, comenzamos. Antes de comenzar, déjame decirte que este es un video especial porque daremos seguimiento a nuestra serie de videos de Aprende a diseñar bases de datos con Pokémon. En esta ocasión vamos a insertar información a 4 de las 8 tablas de nuestra base de datos de Pokémon que ya hemos creado. Si te los perdiste, te dejo en los enlaces por aquí para que los cheques y puedas poner en práctica pues este proceso que vamos a aprender el día de hoy. La sentencia que veremos se llama bulk insert y como su nombre lo dice, pues nos va a permitir insertar de forma masiva información. Su estructura es muy simple. Primeramente, vamos a escribir bulk insert seguido del nombre de la tabla a la cual vamos a insertarle los datos. Enseguida from e indicamos entre comillas la ruta donde se encuentra el archivo que vamos a leer, donde ya está toda esa información. Enseguida la sentencia with, abrimos paréntesis y pasamos algunos parámetros que son estos 4. Primeramente el formato en el cual se encuentra nuestro archivo. El first row indica un número donde vamos a iniciar a cargar la información. Field terminator es ese separador entre columnas, entre nuestros datos que tenemos ahí almacenados. Y el row terminator es cómo vamos a distinguir que este ya es una nueva fila dentro de nuestro archivo. Entonces, bueno, ¿cómo nos quedaría para el caso que vamos a estar haciendo? Bulk insert, supongamos que vamos a insertar dentro de la tabla de habilidades del Pokémon. Recuerden que tenemos una tabla que se llama Abilities. Bueno, aquí se la indicamos. From, y yo ya tengo este archivo que se llama abilities.csv. Así es, nuestro formato es CSV. Y este es el path donde tengo alojado ese archivo. First row le pongo que 2 porque en mi primera fila de este archivo yo solamente tengo los nombres de las columnas. Luego el field terminator es una coma. Normalmente los archivos CSV tienen como separador entre columnas una coma para distinguir una de otra. Y el row terminator es diagonal invertida n. Si programas te darás cuenta que esto es para un salto de línea, es muy común. E incluso este es predeterminado, lo podríamos omitir, pero nada más quería señalarlo como un identificador o un parámetro importante a considerar cuando vayamos a usar esta sentencia. Entonces pasemos a analizar este archivo de Abilities, nada más para que quede claro cómo está estructurado este archivo y todo tenga un poco más de sentido. Aquí te muestro el contenido del archivo de abilities.csv y quiero que veamos algunas cosas que hacen relación a lo que ya configuramos dentro de nuestra sentencia bulk insert. La primera de ellas es que el first row es 2. ¿Por qué? Porque la información se encuentra a partir del registro número 2. El 1 es exclusivo para el encabezado de nuestras columnas o nuestros datos. En este caso, tú podrías omitir el encabezado, no hay problema, pero recuerda que siempre es bueno tener un poco de mayor orden para que todo sea más claro a la hora de insertar o tener estos tipos de archivos. Además, es importante señalar que el orden de los datos debe de ser igual al orden de las columnas que tenemos ya en nuestra tabla, para que coincidan y no haya un problema a la hora de insertar los registros, ya sea que no coincida por el tipo de dato o incluso pues si llegasen a coincidir en el tipo de dato, pues que a lo mejor no es la información que deba de ir en cada columna. Entonces todo tiene que tener ese orden, el mismo orden que el de la tabla. Aquí vamos a insertar
como puedes observar, 297 diferentes habilidades del Pokémon de un solo golpe. Y la otra es el separador que estamos usando. Como puedes darte cuenta, es la coma que le indicamos en el campo del Field Terminator. Aquí no señalamos ese diagonal invertida N para el salto de línea, eso lo omite, pero se da cuenta que al momento de dar un Enter ya es otro registro y con eso puede insertar o considerar este registro como una única fila, este como otro y así sucesivamente. Todos estos puntos quería señalártelos porque es importante que los conocieras, cómo estructurar este archivo. Voy a proporcionarlos para que tú los puedas descargar y aplicar los ejercicios, pero a la hora de que tú armes el propio, pues ya sepas cómo hacerlo. Vamos ahora al SQL Server Management Studio para ejecutar la sentencia y poner en práctica todo lo que hemos visto. Ya estamos aquí y vamos entonces a ejecutar esta sentencia que ya tenemos. Primeramente, para llenar nuestra tabla de habilidades, si hacemos un select todo, no tenemos absolutamente ningún registro hasta el momento. Entonces, bueno, ya vimos cómo está estructurado esto. Simplemente ejecutamos y observa cómo se insertaron esas. Y ahora si ejecuto un select, ya está en automática cargada toda esa información de forma bastante práctica y sencilla, como puedes darte cuenta. Entonces vamos a hacer lo mismo para cargar lo que son categorías, los tipos de diferentes tipos de Pokémon que existen y por supuesto nuestra tabla de Pokémon, que bueno, solamente cargaremos los primeros 151 con Mew. Entonces aquí lo único que cambiaríamos, como puedes deducir, sería el nombre de la tabla y el nombre del archivo, porque básicamente tienen la misma estructura, solamente cambia el nombre del archivo. Tampoco tengo nada en categorías. Vamos a ejecutar y ya se insertaron las 640 diferentes categorías y aquí están ya listas para empezarlas a utilizar. Están los 18 registros insertados. Ejecutamos y ahí están 151 registros. Ahí están los primeros 151 registros de Pokémon pertenecientes a la generación 1. Como puedes darte cuenta, lo hicimos prácticamente en menos de 2 minutos, ya teniendo los archivos armados, que es pues el mayor tiempo en el que vas a invertir a la hora de generarlos. Y nada más vamos a observar un poco cómo están estructurados. Si te fijas, es exactamente como ya mostrábamos que tenemos el archivo de abilities. Este es el de los Pokémon, los tipos y sus categorías. Como comentario final, recuerda que para cargar la tabla de Pokémon hacemos una referencia al ID categoría, por lo cual la información en la tabla de categorías ya debe de estar insertada previamente para que tomes en cuenta ese orden. De lo contrario, te marcará un error al querer insertar la información en la tabla de Pokémon. Recuerda que te dejaré el enlace para que descargues estos 4 CSV y también puedas cargar esta información a tu base de datos de Pokémon si vienes siguiendo nuestra serie de videos especial. Y bueno, con esto hemos concluido este video. Espero te haya gustado y hayas aprendido mucho. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en la casilla de los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. Recuerda también suscribirte, darle like y nos vemos hasta la próxima.